Bueno, acabo de reiniciar el video. Solamente me tomé como un minuto para verificar que se hubiera guardado bien y que hubiera quedado, eh, bueno, una rápida revisión. Se ve a veces que pasa alguna que otra mosca por aquí, creo. Sí están pasando. Hay como una o dos moscas por aquí ahorita dentro del cuarto donde estoy, porque me he visto en la necesidad últimamente de abrir una ventana. Nunca había habido moscas en esta casa desde que yo estoy aquí, pero he tenido la necesidad de abrir una ventana de aquí de este cuarto en el que estoy para que se ventile por un problema que he tenido precisamente. Ahorita está relacionado a eso de las moscas con ese problema también, que ha consistido en que, mm, bueno, en los días en que estuve grabando esos videos, aproximadamente en esos días, y más que nada cuando ya estaba haciendo una actualización de la parte textual del libro Superhumanos y otras publicaciones que hice en mi sitio luminanchoice.com y en mi blog en completo equilibrio en Blogger o blogspot.com, eh, estuve notando que estaba eh, estaba percibiendo un olor, como un olor metálico, eh, que yo inmediatamente atribuí a que una de las computadoras lo estaba despidiendo eh, de alguna parte suya, y de inmediato también pensé que la parte de la que más probablemente provenía era la fuente de poder de la computadora, y al mismo tiempo empecé a notar que tenía la vista más borrosa de lo normal. O sea, es cierto que en los últimos años, en los últimos, eh, pues sobre todo como en los últimos 7 8 años, no recuerdo exactamente cuándo he comenzado a, pues, a tener deficiencias en la vista. He notado un menoscabo en mi capacidad visual, pero esto fue algo mucho más notorio, y que no, seguramente no se debe al tiempo que paso usando la computadora, eh, ni algún cambio en, pues, en el brillo, por ejemplo, de las computadoras, porque no ha habido ningún cambio en el sentido ni en el número de horas que las he estado utilizando, y no se puede atribuir a eso ni tampoco a algún otro cambio en mis hábitos de mi manera de ver las computadoras. En otras dos ocasiones antes de esto pasé por una situación similar en la que coincidieron esas dos condiciones, esas dos circunstancias, en las que percibía yo ese olor metálico y también al mismo tiempo tenía la vista más borrosa. De hecho, hasta el grado de que en una de esas ocasiones en las que estuve así durante semanas, yo creo que meses, a lo mejor estuve más de 2 meses o hasta más de 3 meses en esa situación, llegué a tener la vista extremadamente borrosa. Llegué a estar muy preocupado por eso, no tan preocupado como lo estuve en los últimos días o como todavía lo sigo estando, eh, porque investigué menos al respecto en aquel entonces y ahora más, y luego ahora al investigar pues me he puesto a pensar que hay otras posibles causas, pero que no tienen muchas probabilidades porque ya han sucedido esas cosas antes, y, y considero que la causa puede ser la misma en la que sucedió en aquellos tiempos, hace años. Siempre fue al estar usando la computadora en las tres ocasiones, y, y siempre en las tres ocasiones consideré que estaba relacionado con, con algo que estaba despidiendo, algún vapor, o que estaba despidiendo alguna sustancia, mejor dicho, alguna sustancia que estaba despidiendo una computadora, la computadora que estaba usando. Y bueno, eso coincidió también en dos de esas ocasiones, ha coincidido en una de esas otras ocasiones y en esta, en la actual o reciente,
ha coincidido con un, pues se puede decir que con un aumento en el uso del cloro. En una de esas ocasiones estaba yo viviendo en una casa en la que mucha eh, había mucha suciedad en el tinaco. Era una casa rentada en la que el tinaco ni siquiera tenía tapadera, y entonces se ponían pájaros allá a tomar agua y a defecar, yo creo también, yo que hasta defecaban allá adentro. Me tocó en una ocasión que lo limpié, y que no lo limpié muy bien tampoco, porque era un tinaco de asbesto y no es es peligroso para la salud tallarle al asbesto por las fibras que suelta y que son cancerígenas. Por eso es que se han sustituido los tinacos de asbesto por otros de otro material. Entonces, pero cuando me di cuenta de eso, pues estuve limpiando y llegué a sacar hasta cucarachas y cachorras, que son las cachorras son unas pequeñas lagartijas que son abundantes allá en Mazatlán. Y entonces eh, me daba cuenta que el agua estaba muy sucia. Le puse algo que sirviera de tapadera en aquel entonces, pero sí seguía muy sucio el tinaco por dentro. Y entonces lo que hice, pues, era el agua que estaba tomando. No tenía dinero ni siquiera para comprar agua de garrafón, y seguía tomando agua de ahí del tinaco. No tenía filtro tampoco para filtrar el agua, y tomaba el agua tal como salía del tinaco. Pero entonces lo que tuve que hacer, o lo que yo consideré que tenía que hacer, y lo que hice, fue echarle unas gotas de cloro al agua, eh, y unas 2 3 gotas de cloro a una vasija como de 1 litro de agua aproximadamente, y, y esperar que con eso se murieran muchas de las bacterias que contenía seguramente. Aunque también había unos animalitos tan grandes, como gusanos, que se movían y que eran visibles sin microscopio, y que no se morían. Entonces dije, no, si le pongo más cloro, que se va a morir voy a ser yo. Entonces, porque ya sabía mucho a cloro eso. Entonces, poco a poco después empecé a notar ese problema, y a tener la vista muy borrosa. Últimamente ha sucedido eso también, y ese mismo olor metálico y la vista muy borrosa, y ha coincidido también con el hecho de que recientemente he estado utilizando mucho el hipoclorito, y prácticamente reconozco que he cometido el error de que lo he estado utilizando como si fuera pues, como si fuera cloro, cuando, o sea, el hipoclorito es algo mucho más fuerte que el cloro. El caso es que he estado investigando mucho a este respecto en los últimos días, qué puede ser la causa. He encontrado muchas cosas, hasta he llegado a pensar, por el hecho de que hasta cuando he estado respirando tanto eso, que yo considero que puede ser algo que estoy respirando, que hasta cuando ya no estoy dentro del cuarto, o hasta cuando estoy fuera del cuarto en la calle, percibo mm, un olor metálico de mi propia exhalación. Y yo lo atribuyo al hecho de que probablemente he estado respirando tanto eso, que hasta cuando exhalo, como lo tengo en los pulmones ya, exhalo ese olor metálico, y que no es precisamente un olor a quemado. Eso es lo que a mí pues un poco me desconcierta, pero no me parece tan extraño como para que sea eso, algo que viene de la computadora, porque porque sí puede llegar a suceder que, pues, que algún metal esté sometido a una temperatura tan alta que no vaya a oler precisamente a quemado, pero sí huele como a metal. Es como cuando se fricciona un metal con otro y despide un olor que nosotros llamamos metálico.
aunque bueno, también dicen por ahí eh, los que han investigado a fondo esto en cuanto a las propiedades químicas o a nivel molecular, eh, que los metales no tienen olor, ¿no? Bueno, ok, sí, pero que producen un efecto que nosotros atribuimos un olor al metal característico y que es inconfundible. Pero después también he leído por ahí en internet, he encontrado que hay ciertos padecimientos que producen un gusto metálico en la gente y que entre ellos puede estar la intoxicación por cloro. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Hasta otras enfermedades que diabetes o cáncer y cosas así, ¿no? Daños en el hígado. Y entonces ahí fue también donde yo empecé a preocuparme más y empecé a investigar más. Al principio de estos días, poco después, de hecho el lunes siguiente de la vez en que dije que yo iba a hacer una actualización y que iba a incluir las ideas de mejora para Gela, eso no recuerdo cuándo fue, pero creo que fue algo así como un viernes. eh, el lunes yo pensaba ya eh, comenzar con eso y estuve el sábado y el domingo viendo algunas cosas por internet relacionadas con eso para completar alguna información que yo estaba necesitando, pero el lunes ya quería yo comenzar a escribir al respecto y, y me di cuenta de que tenía la vista mucho peor que antes y que de hecho estaba empeorando mucho más hasta el grado de que mmm, a consecuencia de eso compré unos lentes. Ya tenía yo unos lentes antes que sí necesitaba, que había comenzado ya a necesitar, pero me los robaron. Ahí dentro de Gela me los robaron. Y compré unos lentes para los cuales me ayudó también, por supuesto, mucho. De hecho, bueno, te puedo decir que los compré de lo que Gela después me depositó. Y compré unos lentes y los estuve usando, pero después me di cuenta de que necesitaba cada vez usarlos más y, y que después ya ni con los lentes. Ese día me di cuenta de que las cosas habían empeorado tanto y que el olor ese era tan repugnante que ya no lo aguantaba, de tan fuerte que era. eh, o sea, era insoportable, insoportablemente fuerte y veía yo tan borroso que ya ni con los lentes alcanzaba a ver las cosas, a pesar de que le aumentaba el tamaño del texto a las cosas en la computadora, a lo que estuviera leyendo, aunque hay casos en los que no se puede aumentar el tamaño del texto. Y sí había muchas dificultades con eso, y no solamente las dificultades, sino la preocupación tan grande que yo tenía y la repugnancia tan grande para estar soportando eso, cuando era algo que no era soportable ni siquiera por unos minutos, y no era como para estar horas así y con la vista tan borrosa. Yo llegué a preocuparme mucho y me di cuenta de que eso, o sea, la idea de que podía provenir de la computadora parecía muy lógica porque con el aumento del calor que está en el clima ahorita, haciéndose cada vez mayor, las computadoras se están poniendo más calientes. Tengo una computadora ahorita que es la que estoy usando en este momento, que es una HP EliteBook viejita de hace como unos 10 años, pero se calienta tanto esta computadora que quema la mano cuando la toca uno por debajo, por el lado izquierdo, por donde está. eh, no he fijado qué es lo que hay ahí exactamente, creo que está el microprocesador. Se calienta muchísimo y entonces de hecho yo no me explico cómo esta computadora no se ha descompuesto estándose calentando tanto. Se pone como un comal o como una plancha, y hace como un mes y medio le compré a esta computadora una base con ventilador y no le sirvió de nada, se sigue calentando exactamente igual. Y entonces vi que la otra computadora, la otra HP que está ahí, que son las dos que más uso, la otra prácticamente casi no la uso. Está por ahí una Lenovo que casi no la uso,
porque tiene muy poca potencia. Es una computadora que apenas sirve, apenas funciona, apenas se enciende, apenas se mantiene encendida la pobre de tan pocos recursos que tiene. Pero estas dos computadoras son las principales, y la otra computadora es la que me causó las más grandes sospechas de que pudiera ser la que estuviera despidiendo esa sustancia que me estaba causando ese, ese daño en los ojos, y esa molestia también al estarla respirando. No hubo ningún otro síntoma, excepto, bueno, ningún otro síntoma. Sí llegué a sentir un poco de náuseas, pero muy, muy leve, y llegué a tener enrojecimiento en la cara. eh, y llegué en una ocasión a sacarme un moco en esos días con sangre. eh, y eso no es normal en mí. Yo sé que hay mucha gente a la que de vez en cuando le sale sangre. A mí eso no me sucede más que una vez cada año. Es extremadamente anormal en mi caso. Entonces yo sí lo atribuí a eso, por eh, ese mal olor, esa sustancia que estaba respirando. Y, y yo lo atribuí también al hecho de que cuando estuve escribiendo lo necesario para hacer esa actualización de texto, sabes que voy a mover esta. Estoy mirando mucho hacia la parte de abajo del lente de la cámara, porque tengo allí la pantalla de previsualización del video que estoy grabando, y, y quiero que eso no suceda, aunque también tengo que estar volteando de vez en cuando el video para verificar que sí se siga grabando, porque de vez en cuando falla. Entonces el problema es que no no tiene suficientes recursos en ninguna de estas computadoras. De hecho, tuve muchas ventanas abiertas en esos días en que estuve preparando eso. Tuve dos ventanas, mínimo dos ventanas de Dreamweaver. Dreamweaver es un editor de HTML. Una en la que tenía el texto que iba a publicar, y otra en el que tenía el texto que ya estaba pasando para publicarlo, y que ya lo estaba preparando y lo estaba acomodando y todo. O sea, el archivo que ya iba a publicar tal como iba a quedar, y el otro estaba en un archivo HTML en lugar de un archivo TXT, para poder marcar con diferentes colores, diferentes formas en que yo iba a utilizar ese texto, diferentes destinos que le iba a dar a esos textos, porque hubo muchas partes que dejé pendientes, otras partes que ya estaban publicadas, otras partes que descarté de manera definitiva. O sea, hubo 4 colores con los que marqué con fondo de diferente color, para diferenciar todo eso, y al final dejarlo todo marcado con diferentes colores, y ya después decir qué es lo que me falta y qué es lo que es próximo para publicar. Bueno, pues todo lo que está marcado con este color, y así diferenciarlo todo. Pero eran 500 kilobytes por cada uno. De esta computadora no tiene recursos como para tener abiertos dos ventanas así, y al mismo tiempo tenía abiertas otras ventanas de un editor de texto, como unas 4, que eran imprescindibles tenerlas abiertas ahí, y al mismo tiempo tenía abierto el navegador, donde había varias pestañas que eran imprescindibles también. Siempre tenía lo mínimo que pudiera tener abierto para estar checando la visualización de lo que estaba haciendo, ver cómo estaba quedando. Una pestaña para ver lo que estaba poniendo allí, y otra pestaña de otra publicación que yo antes sí que estaba poniendo como ejemplo para comparar, y también otra a veces del mismo archivo, para comparar algún cambio que estaba haciendo, cómo estaba quedando uno con el otro, y así, y otras cosas. Al mismo tiempo una ventana del Word para estar, en parte no revisé todo el texto del principio, una gran parte no lo revisé con el Word en cuanto a los errores que pudiera. Errores ortográficos, francamente, nunca los cometo. O sea, le conozco bastante bien la ortografía como para no necesitar correcciones en ese aspecto, pero sí reconozco que cometo un puta madral de errores al escribir en la computadora, y más últimamente, que ya no veo bien las teclas, y no
no puedo escribir eh, sin ver el teclado. Sobre todo últimamente que cambié un teclado que tiene las teclas de una forma un poquito diferentes, y ahí sí estoy cometiendo como unos, pues, en cada párrafo que escribo cometo como unos entre 5 y 10 errores en cada párrafito, nada más porque las teclas están un poco diferentes, porque el teclado está más chico, pero tuve que cambiar por fuerza el teclado, y tenía que hacer ese teclado, no otro. Digo, porque fue lo único que encontré que tenía otras características que yo necesitaba que tuviera, que era la que fuera silencioso para poder trabajar de noche sin que los vecinos oyeran el ruido de las pinches teclas mecánicas, que también son mecánicas en este caso, pero es un teclado que tiene, que hace menos ruido, y además tiene una membrana de silicón, y eso amortigua el ruido. Fue el único teclado que encontré que hiciera tan poco ruido, pero tenía las teclas así. Es mucho más lento por la membrana que tiene, y el caso es que tenía que tener abierto todo eso, y yo sé que eso le estuvo pegando en la madre de la computadora mucho tiempo. Se calentó muchísimo más durante todos esos días, que fueron como 2 semanas, y cada vez más intensamente, porque estaba yo cada vez más apurado por hacerlo, por publicarlo más pronto. Entonces fueron muchas horas de someter a esa computadora a mucho trabajo que no puede, o sea, que mucho trabajo excesivo, que no es como para que esa computadora lo haga por los recursos tan escasos que tiene, que muy fácilmente se podrían hacer con una computadora de la actualidad, ¿no? Pero esa es una computadora que me encontré en la basura y la tiraron nada más porque ya no tenía recursos, obviamente. Entonces, y es una computadora de hace como unos 8 años, yo creo. Eh, entonces, ok, el caso es que hay este problema que todavía en cierta forma no lo resuelvo por completo. Abrí la ventana, compré un ventilador. O sea, no estoy en una situación como para andar comprando un ventilador, ni tampoco yo siento tanto calor, la verdad, como para comprar un ventilador. Yo no lo hubiera comprado si no hubiera sido por este problema con las computadoras. Pero lo compré porque dije, tengo que hacer algo para evitar que este problema siga en estas computadoras, o se van a quemar, se van a echar a perder, o no las voy a poder seguir usando, o me voy a seguir haciendo daño yo. Principalmente fue eso, lo del daño que yo estaba haciéndome de esa manera, y tuve que comprar un ventilador. Tuve que buscar un ventilador aquí, y luego hasta que al fin lo encontré, y comprarle un ventilador como de 800 pesos, y pues que fuera un ventilador que va a durar, y que va a poder estar encendido la mayor parte del día, porque la mayor parte del día estoy usando las computadoras. Si acaso tiene comprar uno de esos pinches putos ventiladorcitos de 400 pesos, que yo sé que al mes ya no van a servir, porque lo tuve 16 horas encendido el día, ¿no? No tiene caso, o sea, es hacerme pendejo, ¿no? Es hacerme como que voy a ahorrar y me va a salir más caro. Entonces, tuve que comprar esa chingadera, y pues sí, sirvió de algo, pero no se resolvió el problema. De hecho, me di cuenta de que, de que poniendo el ventilador, en lugar de reducirse, incluso abriendo la puerta, teniendo la puerta abierta del cuarto, en lugar de reducirse el olor, como que se incrementaba, porque salía más el olor a metálico de la computadora. Y entonces abrí la ventana, y luego dije, pues voy a tener que ver de qué manera solucionar esto. Voy a comprar otra fuente de poder para la computadora y se la voy a cambiar, pero antes voy a hacer unas pruebas para ver si verdaderamente es eso la causa del problema. Y de todas maneras, antes, puesto que la computadora no la tengo conectada a ningún regulador de voltaje, voy a comprar un regulador de voltaje, y voy a comprar grasa térmica para ponérsela al microprocesador, porque también puede ser que por ahí esté el problema. Y voy a limpiar todos los ventiladores de las computadoras, sobre todo estas dos que son las que más se calientan. Y en eso sí, de limpiar los ventiladores sí fue una chinga, porque estuve todo un día haciendo eso, desarmándolas y limpiándolas con mucho cuidado. Estaban muy sucios, como si nunca se hubieran limpiado. Y entonces, en eso de ir a Guadalajara también me aventé todo un día, porque son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, más lo que estoy allá. Y entonces,
el tiempo que estuve ya buscando, me tardé más buscando la grasa térmica, nomás por no comprarla tan cara como se puede encontrar fácilmente, porque un tubito así cuesta como 60 pesos, pero es el barato. El otro es una cosita mucho más pequeña, cuesta también 60 pesos. Y entonces fui, compré el regulador, la grasa y todo eso. Y, y tampoco se solucionó con eso. O sea, después de limpiar eso, hice al mismo tiempo muchos cambios. Hice los cambios eh, de dejar de usar el cloro por completo, el hipoclorito, incluso alejar los recipientes. Y aquí parece que hay esta silla se le abren las patas y hay que tener cuidado, se puede uno caer en cualquier momento. Entonces eh, hice eso, quité eso, también le echa la culpa a un insecticida que he estado usando últimamente y que lo he tenido en 2 atomizadores, y los 2 atomizadores aproximadamente en el mismo tiempo, aunque no hace mucho que los compré, empezaron a fallar en el sentido de que derraman cada vez que eh, lo aplico, el insecticida, derraman mucho, pero mucho del insecticida en la mano. Entonces, últimamente por el calor ha habido un chingo, un putamadral más de zancudos, y he tenido que echar insecticida con más frecuencia, lo he estado respirando más y además lo he estado absorbiendo por la mano. Y pues a lo mejor también puede hacer eso. Y dejé de usar el insecticida, por eso es que tengo moscas aquí, que se han metido por la ventana y no les he echado insecticida. Y el caso es que ninguna de esas cosas lo solucionó, pero sí estoy muy convencido de que la causa en, está en la fuente de poder de la computadora, y sí se redujo mucho el problema. Sí he notado que es ahí donde está la causa, porque he estado viendo que en cuanto incremento el uso de la computadora y cuando se calienta más, empieza a oler otra vez así. Entonces lo que tengo que hacer es, pues, limitarme más en el uso. De hecho, una de las cosas que más calienta a la computadora esta que estoy usando es la grabación de videos. Ahorita se está calentando mucho más. Parece que se le están abriendo las patas a esta cosa. Lo puse sobre una cobija para que no se resbale, pero se está resbalando la cobija. Entonces, ok, entonces eso es, ya el problema está un poco solucionado. Ahorita cerré la puerta y la ventana para poder hablar con más privacidad, que no se vaya a escuchar de fuera. De hecho, acá no estoy hablando muy alta, obviamente, pero quiero que tampoco se oigan mucho los ruidos de afuera, de vendedores que pasan a veces gritando por aquí. Ya con esta ventilación y todo esto, el problema está reducido, pero el problema de la vista lo tengo todavía prácticamente igual que como lo tenía en esos días en los que la tenía muy muy borrosa. No he notado ninguna mejoría. En aquellas otras ocasiones en las que llegué a tener ese problema de la vista y ese olor, en una de esas 2 ocasiones fue algo tan fuerte como ahorita, y en otra de ellas fue algo mucho menos mm, mucho menos fuerte que en aquella otra ocasión y que ahorita. Pero en aquella ocasión en que tenía la vista extremadamente borrosa, tan borrosa como ahorita, pues sí me recuperé de la vista, pero me parece que el deterioro de mi vista comenzó aproximadamente en esa época, en ese tiempo, y puede ser que ese deterioro haya consistido en que no me recuperé del todo. Me quedó como algo permanente una menor capacidad visual,
y la necesidad de usar lentes. Entonces yo no puedo estarme dando el lujo de estarme chingando así la vista, y por eso también estaba viendo últimamente qué programas podía utilizar con los que no tuviera que usar estos focos, porque de por sí me puse una chinga tan cabrona aquella vez que grabé esos otros videos en los ojos, que por sí sola esa chinga fue algo muy cabrón, tener esos focos de luz tan intensa tan cerca de la cara. Y luego dije, no, o sea, ponerme esa chinga ahorita que tengo estas lesiones en los ojos, que me están haciendo tan borrosa la vista. O sea, sería ya sería ponerme una putiza tan grave en los ojos ya como para quedarme ciego, yo creo. Y entonces no lo podía hacer así. Tenía que ver alguna forma, y también primero darle prioridad a esto de salir de este problema de salud, porque sí es lo más importante, pues. No podría continuar si no encuentro una solución. Entonces ya más o menos lo solucioné, en el sentido de que ya más o menos sé qué es lo que debo evitar, pero sí me va a hacer más lento el trabajo. Eso sí pues es obvio, ¿no? Que tengo que limitarme mucho en cuanto a cómo haga el trabajo. Y afortunadamente pues ya tengo el ventilador, eso va a ayudar. El ventilador, el regulador, pues puede que también. La grasa térmica, el haber limpiado todo eso, ya todo eso son mejoras. Y ok, esto es lo que quería mencionar. Ya me tomó como media hora hacer esto, pero es que me aparece un mensaje de que tiene poco espacio en el disco duro, pero lo voy a cerrar. Ok, a lo que ahorita quiero ir es a que ese problema, bueno, o sea, al estar pensando en este problema me di cuenta de cosas muy interesantes, muy importantes. Voy a publicar algo por escrito respecto a esto luego, pero también quiero mencionar que todo esto que ha sucedido en cuanto a ese olor y esta vista borrosa y este problema, es algo exactamente análogo a lo que he estado señalando últimamente en cuanto a los problemas dentro de las empresas. He señalado en cuanto a Gela, pero en cuanto a todas las empresas del mundo, no solamente en cuanto a esa empresa, que es que la fuente de poder está descompuesta, tiene un problema. Tiene un problema la fuente de poder, la fuente de energía, la fuente de motivación de los empleados, de todos los trabajadores dentro de la empresa, de cualquier empresa. Hay un problema muy serio desde el punto de vista motivacional, y que se deriva de esa manera oscura de hacerse las cosas, que redunda en que la gente sienta que en un ambiente así ese lugar apesta, ese ambiente apesta y es insoportable, y llega hasta el grado no solamente de ser un lugar insoportable y hediondo, rechazable, sino que también es algo que le resta a uno capacidad visual, le resta a uno la capacidad para ver posibles soluciones, no porque vaya a haber un efecto directo en el cerebro o cosas así. No se trata de eso, se trata de que el desánimo, el desaliento, pues le pegan la madre a la creatividad de uno, y uno ya no ve entonces, porque ya ni siquiera lo quiere ver, porque ya no siente ganas de verlo. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo al mismo tiempo en mí
en todos estos días, al mismo tiempo, hasta el grado de que por sí solo, sí hubiera retrasado de todas maneras mucho, por sí solo, aunque no hubiera sucedido nada de eso, por sí solo, sí hubiera retrasado cuando menos unos 5 días el que yo hubiera tomado la decisión de ya hacer esto, de ya comenzar a hacer esto, porque lo estuve pensando mucho y cada vez lo reconozco, y por eso dejé esto de la publicación de las ideas de mejora para Gela, lo dejé para el final, y por eso es que pasó tanto tiempo y no lo hice tampoco antes, porque cada vez que pensé en ese tema, la verdad me sentía muy desalentado. Cada vez que pensé en eso, dije, hijo de su puta madre, no quiero ni pensar en eso. Eh, Ni siquiera lo pensaba, ni siquiera pensaba algo, sencillamente me sentía desalentado y no quería, no quería. Y era para mí algo muy pesado obligarme a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque ya en parte mencioné cómo fueron las condiciones en cuanto a mm, pues a las reacciones, o mejor dicho, no reacciones a lo que yo estaba eh, presentando como ideas. Y también por ese lado yo he tenido la duda de, bueno, entonces aquí qué chingado sucede, o sea, cuál es la verdadera intención. ¿Cuál es la verdadera intención de esto? De esto que ha estado sucediendo últimamente, o sea, de estos depósitos. Bueno, ¿cuál es la intención? Yo por eso también lo dudé mucho, o sea, te lo digo con toda honestidad, cabrón. O sea, no creas que estoy tratando de justificar una pinche huevonada o valemadrismo o irresponsabilidad mía. Te lo digo con absoluta honestidad. Yo muchas veces dije, ¿qué chingados están? ¿Qué chingados pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que pensé es lo mismo que me han hecho pensar otras empresas y otras personas al respecto, en su gran mayoría, en su casi totalidad o totalidad a lo mejor. No me he puesto a pensar en realidad a fondo si son todas o casi todas, pero sí sé muy bien que son cuando menos casi todas las demás empresas o personas ante las cuales yo hecho algo parecido a esto, como publicar alguna crítica que es una reacción de encabronamiento y como de a veces preocupación porque uno vaya a hablar más al respecto. Y lo primero que pensé, por supuesto, y durante semanas, fue que esta empresa, dije, pues, ha visto todas las cosas que yo he publicado, todas las denuncias públicas que he hecho, y que es muy lógico que piensen que yo voy a continuar por ese camino, que no voy a detenerme, y que entonces piensen que si yo salí por alguna inconformidad de la que ellos pudieron haberse enterado, porque pues ahí, como yo antes ya lo he dicho, con ese güey, ese pinche gusano que está ahí, Eduardo Rivera Guillén, tuve desacuerdos de los que se dieron cuenta otras personas, y de hecho pues ahí también mencioné que el supervisor y también el gerente del área en la que estuve de plásticos, de inyección de plásticos, se dieron cuenta de los problemas que tuve y que yo salí inconforme, y otras inconformidades que hubo ahí también. A lo mejor dije, pues a lo mejor se enteraron de eso, alguien se enteró de eso, de más arriba, después de que me salí. Y también dijo, pues qué bueno que se salió, pero ya que se salió, pues ahora tenemos la pinche preocupación de que vaya a publicar algo al respecto y que nos vaya a perjudicar a nosotros. O sea, pon tú que no tanto ahorita, pero si después esta persona llega a ser más conocida por alguna otra publicación que tenga por ahí, como la de su libro, del cual hay un resumen ahí, Teoría del Equilibrio Universal, y que luego al mismo tiempo esté haciéndole esta mala publicidad a esta empresa, pues entonces sí está como de la chingada, ¿no? Entonces, pues vamos depositando algo de dinero más, como para que sí quede bien convencido de que no está bien que continúe por ese camino en cuanto a nosotros, que hasta se sienta agradecido
y que ya nada más se quede callado. Y entonces yo he llegado a considerar que a lo mejor es una impertinencia de mi parte llegar así como, mira, este hijo de la chingada, no le quedó claro, no le quedó claro que lo que queremos es que nomás se calle y ya, y que, y que está bien que se haya salido, o sea, mejor, ¿no? ¿Para qué chingados queremos gente así, no? O sea, lamentablemente cometimos el error de verlo contratado, no nos dimos cuenta antes, o no lo tomamos en cuenta lo suficiente, y ya estaba aquí adentro de la empresa, y, y así es como hacemos las cosas y como las queremos seguir haciendo. Así, o sea, con estos pinches abusos y con este valemadrismo, pero lo que queremos es que la gente no lo ande diciendo, o sea, que no ande sacando nuestros pinches trapitos al sol, o sea, eso ya es cosa nuestra, pues, si a un güey como este se mete aquí, que se vaya mucho a la verga, pero que se vaya callado, ¿no? Entonces, vamos haciendo esto para que se quede callado, ¿no? En algún momento dado, ya después de varias semanas, yo llegué a pensar, bueno, no será que quieren otra cosa, o sea, no será que, no sé, no, a lo mejor como mencioné que había otras ideas que se me ocurrían y que después las iba a decir, y ya mencioné esas otras, que yo estoy seguro de que son valiosísimas, como esa del ahorro de energía, con las lámparas, o sea, que se apaguen automáticamente las luces, y otras también que le platiqué a Saúl Belmonte, pero que ni siquiera se las presenté en formato. Y no sé, a lo mejor es por ese lado, a lo mejor quieren que, no sé, a lo mejor que aporte algo al respeto, no sé qué chingados, ¿no? Pero bueno, voy a ver qué, porque de todas maneras, pues yo tengo que publicar algo al respecto. O sea, porque esto, tengo dos razones extremadamente grandes que por sí solas, cada una de ellas sería más que suficiente para hacerlo. Una de ellas es que es parte de mi vida y estoy publicando una biografía. Y otra de ellas es que estoy escribiendo un libro y es parte del libro. Entonces, yo no necesito como experiencias para el libro. Pero tú también lo puedes ver por ese lado y decir, pues, ahí está el pinche problema, cabrón. Que tú estás haciendo eso y ahí está el pinche problema para nosotros. Que no queremos que suceda eso. O sea, que te pongas a hablar del desmadre que hay aquí adentro, pues. O sea, de las cosas que tú ves aquí. Porque, pues a lo mejor no vas pues, o sea, no nos vas a ayudar con eso. O sea, es obvio, ¿no? Es obvio. Tú puedes pensar, porque es lo que piensa la mayoría de la gente y la mayoría de las empresas. Te lo digo, mira, te lo digo con mucha base, con mucho fundamento. Te lo digo porque en Astel se molestaron la vez pasada. Cuando me salí de Astel y grabé esos audios, esos 3 audios, creo que fueron 3, de ideas de mejora para Astel, con toda la buena intención, cabrón. No sé si los hayas escuchado. Hijo de su puta madre, o sea, ¿quién chingados puede dudar que tenían buena intención? Tenían toda la buena intención esos pinches audios. Y sin embargo, ha habido personas de ahí que se han mostrado molestas por eso. Que me lo han mostrado a mí. Hasta con ciertas amenazas. Y esto es un nombre en un chingo de empresas. Es que a toda la gente le causa repugnancia, miedo, la pinche verdad. Es lo normal, y más cuanto más atrasada está la gente, y México es un país tan atrasado que es aquí lo predominante. Es que todo el atraso que tiene este país es precisamente el resultado de eso, que la gente odia la pinche verdad, la detesta, les causa repugnancia, náuseas, vomitan ante la pinche verdad. Y cuanto más hace eso la gente, más jodida está. Por eso es que este país está tan jodido. Y yo estoy puta madre, ay cabrón, pues que si yo sé cuáles son las consecuencias de eso, puta madre, pues sí,
No se trata nada más de eso, cabrón. Se trata de las putas torturas y golpizas y que me hayan metido en la cárcel. Que me rompieron 2 costillas a putazos, con patadas y golpes, con todas sus fuerzas, entre muchos cabrones, en la cabeza y en todo el cuerpo. Muchas veces, cabrón. ¿Eh? Y hasta castigos adentro, cabrón. Dentro de la cárcel, aparte de eso. O sea, aparte de esos castigos, otros castigos más adicionales. O sea, no solamente estar en una puta celda, cabrón, sino dentro del módulo, también encerrado, cabrón. Otro castigo adicional. O sea, ni siquiera dejarme salir al patio como todos los demás, sino otro castigo. No puedes salir ni del módulo, cabrón. Porque aquí en este módulo no hay teléfono y no queremos ni que te comuniques por teléfono. Y si te vas por allá a lo mejor te vas a encontrar un teléfono y vas a quererlo usar y no queremos que hagas ni siquiera eso, cabrón. O sea, es un ejemplo. O sea, lo más culero fue eso que mencioné al principio, pero, o sea, te lo pongo como un ejemplo. O sea, yo estoy acostumbrado a esto, cabrón. Así que tú no te pongas a decir, bueno, ¿y este cabrón por qué tienes esa desconfianza? Porque ya lo sé, cabrón. Y a mí me vale verga que Gela sea una empresa de origen alemán. Porque una cosa es que sea de origen alemán y otra cosa es que esté aquí en México. Tú sabes muy bien que si Sony, que es una verga bien parada a nivel mundial, Sony fabrica una cosa en Estados Unidos y fabrica esa misma cosa en China, los que le compramos a China productos de Sony no los queremos comprar por ser chinos, por venir de China, y nos vale verga que sea Sony. O sea, queremos que vengan de Estados Unidos, que estén fabricados en Estados Unidos. Vale madre cuál sea la empresa. Lo más importante es dónde está la empresa. Porque es un puto desmadre el que hay dentro de las empresas, dentro de un país que está muy jodido, independientemente de dónde es esa empresa. Claro que tiende a haber un desmadre mucho mayor cuando esa empresa es de ese mismo país, porque entonces ya la gente que dirige esa empresa, de todas maneras, cuando viene de otro país, bueno, la gente por lo general es de aquí, de este país, pero tienen una influencia de más arriba que viene de otros países. Pero aquí cuando toda la influencia más alta es del mismo país, pues sí, obviamente va a estar más jodida la empresa. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa pinche contaminación, esa mierda que los mexicanos tendemos a generar entre nosotros. Y yo, con mucha razón y con mucho derecho, me puedo excluir de gran parte de esa pinche mierda, esté afectando a Gela, aunque sea una empresa alemana, que los alemanes que son bien vergas. No, pues sí son bien vergas, pero estos que están aquí son mexicanos, y los mexicanos somos una pinche mierda, cabrón. No nos hagamos pendejos, es la verdad. Cuando menos yo lo soy por el hecho de estar aquí y estar padeciendo la pinche mierda que los demás echan. Y todos lo somos también por ese mismo hecho, porque unos por la mierda que echan y otros por los jodidos que estamos, por esa chinga que los otros pendejos nos están produciendo, nos están generando, nos están infligiendo, que nos están haciendo padecer. Entonces, yo obviamente tengo toda la razón y mucha lógica para llegar a pensar eso. Bueno, quién sabe qué chingados pasa con esta empresa, ¿no? Y bueno, de cualquier manera, yo ahorita digo, estas ideas de mejora que voy a publicar ahorita y estas críticas en cuanto a Gela, por supuesto que tengo que publicar críticas también, porque pues ellos mismos dicen cuál es la condición actual y cuál es la condición propuesta. Están conscientes de que hay que ver cuál es la condición actual para comparar. Y sí, o sea, no es que yo digo que bueno, es que bueno que están conscientes de eso. Y aunque yo digo, bueno, pero a lo mejor de lo que no están todavía hasta ese grado de progreso es del hecho de que hay la necesidad de decirlo públicamente para que se haga algo al respecto, para que se valore lo suficiente, en lugar de que les valga verga, como parece haber sucedido antes. Entonces digo, si quieren que
obtener algún beneficio de ello, porque para mí, independientemente de eso, es algo que yo de todas maneras voy a publicar. O sea, que yo de todas maneras tenía que publicar por mí, en parte por mí, porque es parte de mi currículum, de lo que yo hago, de lo que yo soy, en parte por eso y por las otras empresas. O sea, cualquiera de esos dos motivos es extremadamente suficiente para mí, muchísimo más que suficiente para hacerlo. Y tú ya debes saberlo, porque ya, si has leído un poquito en cuanto a mí, en cuanto a lo que yo digo, en cuanto a lo que yo hago, tú ya debes saber que yo hago las cosas así, que esos son mis valores, que esos son mis objetivos, y que es solamente así como yo puedo hacer las cosas, y como las voy a hacer. Ahora, si tú quieres aprovechar esto, o sea, qué bueno, o sea, qué bueno, o sea, si tú, o sea, tienes la inteligencia suficiente para aprovecharlo, puta madre, o sea, qué bueno, o sea, me daría un chingo de gusto, pero si no es así, pues ni modo, cabrón, ¿qué chingado puedo hacer? O sea, yo no te puedo meter a huevo las pinches ideas positivas en la cabeza para que tú lo tomes como debe ser. Si te vale verga y te enojes y hasta quieres amenazar o tomar represalias, ni modo, cabrón, ni modo. Y entonces el problema está así. Cuando una empresa, cualquier empresa que sea de las empresas del mundo actual, tiene esas pinches condiciones, le está pegando en su puta madre a la fuente de energía, a la fuente de poder, y no solamente de los empleados, de cada uno de los empleados, le está pegando en toda la madre a la fuente de energía de la empresa misma, porque los empleados son la empresa, cabrón. La empresa es lo que la empresa hace, y lo que la empresa hace es lo que los empleados hacen. Entonces, son exactamente la misma cosa. Si le pegas en la madre a la fuente de poder de los empleados, le pegas en la madre a la fuente de poder de la empresa. Y toda la pinche empresa hiede, cabrón. Y uno se quiere salir porque no aguanta la peste. Hijo de su puta madre, no aguanto este puto ambiente. Este puto ambiente en el que no se valora lo que hago. Y en el que se ponen demasiadas trabas al progreso que uno quiere llegar a tener. Y entonces ahí es también cuando pues uno pierde la claridad visual, la nitidez visual, y entonces uno dice, bueno, pues ok, eso era parte de lo que yo quería, de la forma en que yo quería progresar, y ahora ya me doy cuenta de que no tiene importancia aquí, y entonces estoy perdiendo el tiempo aquí. Todo lo que he dicho en lo que llevo publicado el libro Superhumanos, que es una pequeña parte de eso, en síntesis es esto que acaba de suceder con las computadoras: una fuente de poder chingada, un ambiente hediondo que le pegan la madre al progreso, a la capacidad para ver las soluciones y para hacer las cosas para el progreso de la empresa. Eso es lo que está sucediendo. Eso que sucedió es una representación concreta, análoga a lo que está sucediendo en todas las empresas de la actualidad, y a lo que me he estado refiriendo. Y hay otras cosas de las que voy a hablar después, pero por escrito, por computadora. Pues algo de lo que me hice muy consciente al estar buscando esas causas, que es muy importante, extremadamente importante. Bueno, voy a después publicar eso. Ahorita que estoy tocando este tema de los problemas dentro de las empresas, quiero comenzar a hablar en cuanto a un problema que hubo en Gela, y que es en todas las pinches empresas del mundo, pero mucho más en las empresas de aquí de México, muchísimo más. Y por supuesto que es algo que tiene solución. Y también en cuanto a las soluciones voy a hablar, porque es algo que de hecho, pues hasta cierto punto se ha estado
tratando y logrando de solucionar en otros países del mundo, en otros países más avanzados, pero no tanto, o sea, todavía muy lejos de lo que es el máximo grado de progreso que puede haber en ese aspecto. Es algo parecido a lo que he mencionado, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Walmart, en cómo han ellos logrado progresar en ese aspecto de ver desde una perspectiva muy distinta y mucho más progresista el aspecto ese de las denuncias y de fomentarlas, de fomentar esa cultura de denuncia, de reporte, para que se puedan conocer las cosas que se están haciendo mal, en lugar de decir no, pues no, eso no, no, no debemos buscarle por ahí porque eso no está bien. Hay una cosa que hay una cosa que es extremadamente importante mencionar aquí en cuanto a las denuncias, en cuanto a otros aspectos de la vida en los que mucha gente está muy equivocada. Ya mencioné de manera muy breve en otra publicación, creo que por escrito en el blog en Completo Equilibrio, creo que fue en audio, el error que comete mucha gente cuando dice yo no soy nadie para juzgar a los demás. O sea, eso solamente lo dice la gente muy pendeja. Lamentablemente, la gente muy pendeja o la gente muy deshonesta. Esos dos, solamente esas dos personas. Muy deshonesta, muy pendeja o muy irresponsable. Bueno, dentro de los pendejos incluyo los irresponsables. Pero si lo quieres ver así más desglosado, pues bueno, pendejos, irresponsables y deshonestos son los que van a estar muy de acuerdo con eso. Yo no soy nadie, o sea, yo estoy de acuerdo con que no somos nadie para imponerle una sentencia y que yo voy a decir, pues órale cabrón, te voy a encerrar aquí en este cuarto que tengo aquí en esta casa y ya no vas a poder salir porque yo te juzgué y te encontré culpable, o que nos vayamos a reunir varios y juzgar a un cabrón y matarlo porque lo vamos a condenar a muerte. No se trata de eso. Pero los pendejos que dicen es que no somos nadie para juzgar a nadie, se refieren a otro tipo de juicio. Se refieren a pensar que esa persona está mal o no está mal en lo que está haciendo, que no debe ni siquiera pensar en eso. No, pues qué bonita forma de vivir, pendejo, le diría yo. Qué forma tan jodida de vivir. O sea, que si tú ves a alguien ahí que está matando a alguien en la calle, no, pues también no. O sea, no debes hacer nada, no debes pensar nada al respecto, porque tú no eres nadie para juzgarlo, ¿no? O ves que alguien acostumbra o golpear, ponerle una putiza a los hijos, o patear o matar perros, o cosas así. O sea, tú no debes, o sea, tú no eres nadie para juzgar, ¿no? O sea, que te valga verga, ¿no? Según tú. O sea, así de pendejo eres, ¿verdad? Así de imbécil. O sea, no hay una pinche palabra que a mí se me ocurra para calificar en cuanto a grado de pendejez a alguien que piensa así. Yo no soy nadie para juzgar, y tú tampoco. O sea, por lo general los deshonestos se lo quieren aplicar a otro, ¿no? Es que tú no eres nadie para juzgar. Como chingado no voy a ser nadie, pendejo. No solamente soy alguien para juzgar en ese sentido, no en el sentido de un juez, porque pues tampoco no soy un juez, ni estoy, ya lo dije hace rato, que no se trata de eso, pero sí en el sentido de que si vemos que algo está mal, no solamente tenemos el derecho de decirlo, sino que tenemos la responsabilidad, y de hecho considero que debería en todos los países haber leyes que castiguen a la gente que se quede callada ante un delito que han presenciado o del cual se han enterado. Que deberían considerarlo cómplice. Órale cabrón, tú también vas al bote por puto, hijo de tu puta madre. Vas al bote igualito que el que lo cometió, cabrón, porque te quedaste callado, puto.
Siempre y cuando en el país, por supuesto, haya protección para esa gente, ¿verdad? Porque, o sea, si no hay protección, o sea, por eso existen las denuncias anónimas, en los casos en los que se pueden poner las denuncias anónimas, pero pues muchas veces ni así se hace, o si se hacen anónimas no se toman en cuenta en ciertos casos. Hay ciertos casos en los que eso de hacerlo anónimamente es una limitación para que las cosas se hagan, y que se hagan con alguna capacidad para influir en las decisiones legales desde el punto de vista jurídico, para procesar a una persona que está cometiendo un delito. Pero debería existir ese grado de progreso en el que la gente haga las cosas así. Y ahorita quería mencionar otro tema también, que es el que tiene que ver con el perdón. O sea, hay mucha gente que quiere, o sea, eh, quiere insistir, o quiere tragarse a huevo la pinche idea y defenderla de que lo mejor es perdonar. No, dice, no, tienes que, lo mejor que puedes hacer es perdonar. Perdona. Es gente que desde el punto de vista psicológico y moral está bien jodida. Es que hay gente que dice, bueno, incluso es que es por tu propio bien, por tu propia salud. Tienes que perdonar. Porque si dejas que el rencor te consuma, entonces es peor para ti. Y sí es cierto, por ese lado sí, que si dejas que el pinche rencor, o sea, te quedas con el rencor dentro, pues, o sea, te vas a chingar. Eso ya lo he dicho, pero hay dos opciones ahí. Una es que logres el castigo de esa persona para que ya no sientas ese rencor. Y la otra es que lo perdones. ¿Cuál de esas dos opciones es la mejor? Pues obviamente que lo castigues. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor esa solución? Los pendejos, los inútiles, los retrógrados, los que no tienen idea de cómo funciona el mundo, ni cómo funciona el progreso, ni cómo es la vida, ni cómo funciona, salen con pendejadas como esa. Hay que perdonar. Y no hay que ser rencoroso. No, pues mira, hay que tratar de no dejar que uno lo consuma el rencor, pero por eso mismo también hay que hay que hay que tratar de hacer justicia lo más pronto posible, y que cuando uno no puede hacer justicia inmediatamente después de haber padecido uno esa injusticia, o de haberla visto padecer, o haber sabido que la padece alguna otra parte, alguna otra persona o algún otro ser vivo que no la merecía, y por eso pues es injusticia, ¿no? Obviamente si lo hubiera merecido entonces no sería injusticia. Si uno no puede hacer justicia inmediatamente, uno cuando menos debe ponerse a trabajar para llegar a hacer justicia contra eso, y sentir entonces de esa manera que uno está haciendo algo por la justicia. Lo que sí nos pega en toda la madre es el sentir que no podemos hacer nada. Sentir que, o sea, me pegó en toda la madre y nunca podré hacer nada. Eso es lo que nos pega en la madre. Pero cuando tú al menos puedes decir, estoy haciendo algo, y algún día esto que estoy haciendo va a hacer justicia, o que encuentres algo que tú pienses que va a hacer justicia, porque la justicia tiene que hacerse. Ahora, aquí hay algo muy importante que mencionar, que es que hay una discrepancia muy grande. Voy a reiniciar este video
porque ya llegó a 1 hora y 4 minutos. Eh, hoy es hoy es miércoles 28 de marzo del 2018. Voy a reiniciarlo